tardes, cuando son las 6:01, damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martorell de Espacio Un Poco de Derechos de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Lo tengo muy bien, José. Un segundito que lo solucionamos enseguida. ¿Tú me escuchas bien? Sí, ahora me escucharás bien. Ahora. Pues damos la Perfecto. bienvenida a Jorge, como decíamos. Además, hoy tenemos un tema que soy incapaz de decirlo, con lo cual yo voy a decir que tú nos pongas en antecedente. Perfecto. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de un tema pues, que muchas veces muchas personas pues, no saben si de verdad existe o se trata de la típica leyenda urbana que se cuenta en bares y peluquerías. Pero sí que existe, ¿vale? Vamos a hablar de la usucapión, o también llamada prescripción adquisitiva. Es una figura que viene del derecho romano, o sea que ya tiene bastantes años de existencia, ¿vale? Si tuviéramos que definir la usucapión es una forma de adquirir derechos reales, derechos como son, por ejemplo, la propiedad, por la posesión, o sea, por la tenencia de esa propiedad durante pues, determinado tiempo que marca la ley según el caso, ¿vale? La palabra usucapión, como te decía, viene ya del derecho romano y viene del latín, ¿vale? El latín que tanto nos gusta utilizar a los abogados. Y la verdad es que define muy bien, define a la perfección lo que significa esta usucapión, ¿vale? En primer lugar, el inicio de la palabra es usus, de usar, ¿vale? Y el final de la palabra es capere, de adquirir, ¿vale? Por lo tanto, adquirir por el uso. Ya nos está definiendo muy bien lo que va a conllevar esta figura jurídica. Siempre me gusta hacer referencia a la normativa donde se regulan los temas que tratamos. En concreto, la usucapión, ¿vale? Nuestro derecho se encuentra regulado en el Código Civil, en los artículos 1930 y siguientes. Ya hice referencia en el último programa a la usucapión y hoy vamos a desarrollarla más detenidamente. Bueno, esta figura lo que trata es de proteger, ¿vale? Al que durante mucho tiempo, que marca la ley, pues ha estado poseyendo una cosa como si fuera suya, como si fuera el dueño, ¿vale? Y ha estado atendiendo pues, a las obligaciones habituales que tiene un dueño respecto de esa cosa. Y en contraposición o en contrapartida, lo que digamos está haciendo también es sancionar al que realmente es el propietario y que se ha desatendido de todas estas obligaciones, ¿vale? Que tendría que cumplir por el hecho de ser propietario, ¿vale? Por lo tanto, está beneficiando al que ha sido responsable, ha atendido a las obligaciones y sancionando al que no lo ha sido, porque ha desatendido, ha dejado de lado lo que correspondía haber hecho como propietario, ¿vale? En cuanto a las cosas que uno puede adquirir por la usucapión, que uno puede usucapir, ¿vale? El artículo 1936 del Código Civil establece que se puede usucapir todo lo que esté, todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. Es una frase muy extensa, con mucho contenido. Por lo tanto, podemos considerar que podemos adquirir por usucapión tanto bienes muebles como bienes inmuebles, ¿vale? Lo que sí que está excluido, lo que no podemos adquirir por usucapión es lo que no es susceptible de apropiación, como por ejemplo pues, la música o una canción. Yo no puedo, por mucho que la escuche, hacerla mía, ¿vale? O lo que sí que es susceptible de apropiación, pero hay alguna ley que prohíbe que tú te la puedas apropiar, como por ejemplo estoy pensando ahora mismo en cualquier inmueble que forme parte del patrimonio histórico o artístico del país, ¿vale? Luego, en relación a las clases de usucapión, encontramos dos clases de usucapión, la ordinaria y la usucapión extraordinaria, y la diferencia entre una y otra son los requisitos que la propia ley establece para que tenga efecto una o la otra. Uno de los requisitos fundamentales, ¿vale?, de toda usucapión, tanto la ordinaria como la extraordinaria, es el requisito de la posesión, de haber estado poseyendo. Así que esta posesión, según el artículo 1941, comuna, como digo, a los dos tipos de usucapión, sí que tiene una serie de subrequisitos, ¿vale? Esta posesión, en primer lugar, tiene que ser en concepto de dueño. Es decir,
el que está poseyendo una cosa, pues tiene que actuar como dueño, como si fuera el dueño, aunque no lo sea, y tiene que ejercitar pues todos los actos o todas las acciones que habitualmente pues ejerce el dueño de una cosa. Como por ejemplo, si se trata de un inmueble, de una casa, pues pagar el recibo de la contribución, ¿vale? Se consideraría que en ese caso uno está actuando como dueño, en concepto de dueño. El segundo subrequisito de la posesión de la usucapión sería que esa posesión tiene que ser pública, ¿vale? Es decir, que debe ser conocido que la persona que está poseyendo el bien, pues la está poseyendo. Como por ejemplo, pues estar poseyendo un coche y dedicarte a pasearlo por la ciudad, a conducirlo habitualmente. Y por lo tanto está excluyendo las posesiones que no son conocidas por nadie, que sería el caso, hablando del coche, pues que yo cojo un coche, me lo guarde en un garaje y esté sin sacarlo del garaje X años y sin que nadie sepa que yo tengo ese coche ahí guardado. O me encuentro un reloj que me lo llevo a casa y lo tengo en un armario guardado durante muchos años, ¿vale? Estos casos en los que la posesión no es pública, no es conocida pues, por todos, pues no serían válidos para poder cumplir con el requisito de esta posesión. ¿Vale? En tercer lugar, como tercer requisito de la posesión tiene que ser pacífica. ¿Qué significa esto de que una posesión sea pacífica? Pues por un lado se requiere que no se haya empleado violencia para conseguir esa posesión, ¿vale? Que no se la hayas, o que no hayas entrado a la fuerza en un inmueble o en una casa, en un piso, pero también incluye otros casos en cuanto a que sea pacífica esa posesión, y es que no se haya iniciado un litigio, ¿vale? Un juicio o un procedimiento judicial relativo a esa posesión, que nadie ya haya iniciado un procedimiento para discutirte esa posesión, ¿vale? También es muy importante respecto a esta posesión pacífica saber que no se puede adquirir por usucapión o usucapir, ¿vale? Una cosa que haya sido robada, hurtada, ¿vale? Ni por el que la haya robado ni por los que le hayan ayudado, los cómplices, ¿vale? Que no nos dedicaríamos a robar cosas y ya adquirirlas por el paso del tiempo, y la ley al final lo que busca es un poco de seguridad jurídica. En cuarto lugar, como otro de los requisitos de la posesión, es que esta posesión no tiene que interrumpirse, no tiene que ser interrumpida, ¿vale? Deben cumplirse, que ahora luego veremos, los plazos que para cada tipo de usucapión prevé el Código Civil, ¿vale? Esta interrupción puede ser de varios tipos, ¿vale? Se puede interrumpir de manera civil, que se da cuando uno recibe una citación de un juez, ¿vale? Aunque este juez no sea competente, pero se interrumpe el plazo, ya no seguimos contando porque hemos recibido esa citación, ¿vale? O también es civil cuando existe un acto de conciliación, ¿vale? Ahora bien, en este último caso es que se requiere que en los 2 meses siguientes pues, se presente una demanda. En esos casos entendemos que hay una interrupción civil. Luego también existe lo que se llama la interrupción natural, cuando por cualquier causa, por cualquier hecho, pues estamos sin poseer esa cosa que pretendíamos usucapir durante un tiempo superior a un año. Y luego la tercera interrupción de los plazos, que ahora, como digo, analizaremos, es por el mero reconocimiento por parte del que quiere usucapir de que otra persona es dueña de esa cosa que quiere adquirir para sí. Este tampoco tiene mucho sentido, porque si yo quiero usucapiar una cosa no voy a hacer un reconocimiento de este tipo, pero bueno, también lo prevé la ley como una de las causas por las que se pueden interrumpir el plazo de posesión, ¿vale? Para una usucapión. Vale, ahora vamos a analizar, estos eran los requisitos comunes a los dos tipos de usucapión. Ahora lo que vamos a hacer es analizar los requisitos de cada una de ellas, y vamos a empezar por la ordinaria, la usucapión ordinaria. ¿Vale? La usucapión ordinaria, en primer lugar, requiere sobre todo la buena fe por parte del que está poseyendo la cosa, ¿vale? Esta persona se considera que tiene buena fe cuando está en la creencia cierta de que quien le transmitió o le entregó el bien pues era dueño de ese bien, y habrá mala fe, al contrario, cuando sepa el que está poseyendo la cosa que existía algún tipo de vicio que invalidaba pues, el título por el cual
se le transmitió la cosa. En segundo lugar, el segundo requisito de la usucapión ordinaria sería el justo título, ¿vale? Este justo título es el que se considera o resulta suficiente para transmitir un bien, como por ejemplo pues un contrato, ¿vale? Pero que está afectado por alguna causa de anulabilidad, ¿vale? Que no es perfecto, ¿vale? La ley habla también de que el título debe ser verdadero y válido y que debe ser probado, porque no se presume, es decir, que al final lo que se tiene es que acreditar documentalmente, ¿vale? Pues que había un título que adolecía de algún defecto, pero que ese título, pues en un principio existía. Y ahora, en tercer lugar, el requisito más importante de la usucapión es el plazo. ¿Cuál es el plazo en la usucapión ordinaria? Pues el plazo, en el caso de que se trate de bienes muebles, como por ejemplo una motocicleta o un coche, un vehículo, ¿vale? El plazo es de 3 años. ¿Vale? Y cuando se trata de bienes inmuebles, una casa, un chalet, un terreno, el plazo es o de 10 años o de 20 años, según se trate de una relación entre presentes, es decir, entre personas que están aquí, o entre ausentes. Cuando es ausentes es de 20 años. Las personas ausentes habla de ausentes, pero realmente se refiere a personas que viven en el extranjero o, dice el Código Civil, en ultramar, es decir, pues los típicos marineros que pasan largas temporadas en alta mar embarcados. ¿Vale? La siguiente, el segundo tipo o segunda clase de usucapión es la usucapión extraordinaria. Esta usucapión, características de ella es que no requiere, como la usucapión ordinaria, buena fe del que está poseyendo el bien, ni tampoco un justo título. Ahora bien, digamos que como contrapeso o como contraprestación, lo que se exigen son periodos más largos de tiempo, ¿vale? Si en la usucapión ordinaria, cuando se trataba de bienes muebles, hablábamos de 3 años, ¿vale? En la extraordinaria se requiere una posesión ininterrumpida de 6 años. ¿Vale? Está exigiendo el doble, ¿vale? Y cuando se trata de bienes inmuebles, de casas, de pisos, la posesión, antes hablábamos de 10 o 20 años y en la extraordinaria lo que se está pidiendo son 30 años de posesión. ¿Vale? Aquí ya no distingue entre presentes y entre ausentes, por lo tanto, estar poseyendo un inmueble durante 30 años sin que nadie se oponga a ello, sin que el dueño pasa pocas veces, aunque pasa, como veremos ahora luego en los ejemplos que voy a dar respecto a los casos que hemos tratado en el despacho. En relación con el requisito del tiempo de posesión, ¿vale? Sí que es verdad que en ambos tipos de usucapión hemos de tener en cuenta que existen 2 reglas muy importantes para poder cumplir con esos plazos tan largos que señala el propio Código Civil. En primer lugar, que esto sí que es una ayudita que establece la ley al poseedor, ¿vale? Es que para cumplir con el plazo de posesión, podemos añadir al tiempo en el que nosotros hayamos estado poseyendo el plazo que nuestro causante, nuestro padre, nuestra madre, hubiera estado también poseyendo. Es decir, si mi padre estuvo durante 25 años poseyendo un inmueble y mi padre fallece y yo heredo el inmueble, bastará que yo lo tenga 5 años, con el resto de requisitos, ¿vale? Para adquirirlo por usucapión extraordinaria, ¿vale? Por lo tanto, al final, como decía, bueno, es una ayudita de la ley, porque 30 años la misma persona, pues son muchos años. ¿Vale? Y luego, la segunda regla relativa al tiempo es que la ley establece o presume que el que pueda acreditar que está poseyendo ahora y poseyó en un principio, ¿vale? Se entiende que ha poseído durante todo el tiempo intermedio, ¿vale? Sí que es verdad que aquí cabe prueba en contrario, que si alguien acredita pues que al año 10 estuve 5 años sin poseer, pues no podemos llegar a cumplir con ese plazo de 30 años, por ejemplo, en la usucapión extraordinaria. Con esto lo que se está facilitando es que si yo no puedo acreditar que la posesión durante año tras año, ¿vale? Pues que probando la inicial y la final o la posesión actual, pues pueda cumplir con ese requisito de haber estado poseyendo durante todos los años.
¿vale? Ahora sí que lo que me gustaría es que viéramos cómo se puede usufructuar, se puede adquirir por prescripción adquisitiva un bien, ¿vale? Porque no se produce la adquisición automáticamente, simplemente por el hecho de cumplir los requisitos. Es decir, que pues, el hecho de que se cumplan los 30 años no quiere decir que ya tenga yo la propiedad y una escritura que diga ya puedes hacer con él lo que quieras. No. Realmente para poder adquirir el bien que he estado poseyendo es imprescindible, ¿vale?, iniciar un procedimiento judicial ordinario, ¿vale?, en el que está poseyendo durante X años pues debe probar, ¿vale?, el cumplimiento pues, de todos los requisitos que hemos estado analizando hasta ahora. Y también es importante señalar que para este tipo de procedimientos, como para la mayoría de los procedimientos judiciales, se requiere de abogado y de procurador, ¿vale? Lo fundamental en este tipo de procedimientos siempre va a ser la prueba, ¿vale? Por lo tanto, se puede utilizar para probar los requisitos cualquier medio de prueba, ¿vale? Por ejemplo, los más típicos o los más comunes que se pueden utilizar para acreditar el tiempo de posesión pues son el haber estado pagando y tener acreditado el recibo de contribución, tratándose de inmuebles, o el justificante de pago de suministros. Por ejemplo, si intento usufructuar una rústica, un campo, el haber estado pagando el agua de riego, ¿vale? O también el haber estado incluyendo el inmueble en la declaración de la renta, como que era mío, aunque realmente la propiedad no es mía, ¿vale? Por lo tanto, se admite cualquier tipo de prueba con el que poder acreditar que efectivamente se ha estado poseyendo durante el tiempo que marca la ley en función de una u otra usucapión. El procedimiento judicial o el juicio, ¿vale?, terminará con una sentencia, ¿vale?, en la que si nos dan la razón a nosotros, pues será el título que tengamos respecto de ese inmueble, como si fuera una escritura de compraventa, y por lo tanto esa sentencia, ese título, es el que podremos inscribir en el registro de la propiedad. Sí que es verdad que cuando tengamos esa sentencia se entenderá que somos propietarios desde el momento en que se cumplieron los requisitos. No es automático, pero se entiende, si el procedimiento ha tardado un año, pues se entenderá que eres dueño desde que se cumplieron los requisitos, pero automáticamente no se produce esa adquisición, sino que necesitaremos una sentencia judicial en la que se declare probado pues todos los requisitos, o que cumplimos todos los requisitos que la ley marca en función de una u otra usucapión. Por último, sí que para terminar, como decía antes, lo que me gustaría es dar una serie de ejemplos, ¿vale?, para que toda la teoría de requisitos que hemos visto pues pueda haberse aplicado al caso en concreto y real, porque algunos de ellos nos han pasado aquí en el propio despacho, ¿vale? En primer lugar, el más típico, el caso que más se ve, es el de una persona que ocupa una tierra que está contigua o colindante a la que es suya durante mucho tiempo, por la típica tierra pues, que estaba incluida en una herencia que los herederos no sabían ni que existía y que el vecino se ha aprovechado de otra circunstancia para durante 30 años estar explotándola o teniendo los frutos, pagando las contribuciones, los suministros, sin que nadie le haya reclamado nada. Pues en este caso podrá adquirir la propiedad de esta tierra por usucapión, iniciando, pues, como decíamos, el correspondiente procedimiento judicial. Luego, otro supuesto que también se da, ya sea con este ejemplo o con otro, es, por ejemplo, un trabajador, ¿vale?, de una empresa, su empresa cierra, un día llega al trabajo y está la persiana bajada y no le han dado ningún tipo de explicación, laboralmente pues ya se apañará, pero el hecho es que él se queda con la furgoneta que venía utilizando para hacer los trabajos y nadie de la empresa pues le dice nada. Pues pasados 6 años, porque se trata de un bien mueble, ha estado poseyendo durante esos 6 años, ha estado pagando el seguro, ha estado atendiendo al recibo de contribución o de circulación, ha estado pasando la ITV correspondiente, pues podrá hacer suya la furgoneta acudiendo al procedimiento judicial de usucapión. Y el último ejemplo, ¿vale?, es el de alguien, que este también se da bastante, el de alguien que compra una casa a una persona porque cree que esa persona es la dueña de esa casa. Pasa mucho con casas en pueblos que no están escrituradas o que no están inscritas en el registro de la propiedad. Durante 10 años está ocupando esa casa,
como ha habido buena fe, como tenía justo título, como ha estado poseyendo durante esos 10 años, ha estado atendido también a todos los gastos que hubieran correspondido al propietario, y el que efectivamente era el propietario no le ha reclamado a él nada, pues podrá hacer suya la casa mediante el procedimiento judicial. Aquí hemos visto distintos ejemplos de usucapión extraordinaria de inmuebles, usucapión extraordinaria de muebles y usucapión ordinaria de inmuebles. De inmuebles, de una casa. Por tanto, el mejor consejo que desde aquí podemos dar es que si alguien se encuentra en una situación de las que hemos expuesto o en una situación similar, no hace falta que sea la misma, es que acuda a un profesional, pues, para que le indique los pasos concretos y correctos a seguir para poder acabar haciéndose propietario de aquello, pues, que durante tanto tiempo ha estado cuidando y ya no considera hasta suyo. Y sobre todo es importante que, dado que los procedimientos judiciales se basan en prueba, asesorarse acerca de cuáles son esas pruebas para poder recopilarlas y que luego el procedimiento llegue a buen fin. Estupendo, Jorge. Bueno, como hemos visto que puede haber muchos flecos y muchos detalles a tener en cuenta, lo mejor es acudir a un profesional y a grandes expertos, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, para que nos asesoréis y nos lo paguéis todo pues tan claro como siempre nos lo hacéis. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Pues podéis contactar a través de la página web www.marinymateo.com, y si no, a través del teléfono en el 96 320 2876. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos Gracias a ti, vemos José. y escuchamos el próximo lunes. Perfecto. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.